Bueno, el día de hoy, mientras me limo mis uñitas, les voy a contar eh, algo que me pasó en la adolescencia a ustedes. Y que para mí, fíjense que hasta el sol de hoy para mí es bonito, pero es loco, pero es tonto, pero es de todo. Pero lo único que yo sé, ustedes, que yo sé que a muchas nos pasó. Pues resulta que cuando yo tenía como 12 años, yo siempre visité la iglesia porque mis papás siempre nos llevaron a la iglesia, a todas mis hermanas, a mi hermano, a mí, a todos ya grandes, pues cada quien tomó su decisión. Pero de pequeños lo recuerdo muy bien que era sí o sí ir a la iglesia. Pues resulta que en la iglesia donde yo iba hacían campañas evangelísticas y era una emoción bonita porque venían hermanos de otras ciudades a evangelizar en la ciudad donde nosotros estábamos y era algo muy bonito, muy emocionante. Pues resulta que esa vez vinieron hermanos y los hermanos que llegaron eran bastante jóvenes, eran súper jóvenes ustedes. Y los que les quiero contar, como yo en una temporada de mi adolescencia, donde era crucial más creer en Dios, fue cuando yo me decepcioné de Dios por creer en un hombre. Imagínense ustedes. Pero bueno, gracias a Dios pues que reflexioné y acá estoy siempre creyendo en Dios y qué equivocación la de mi adolescencia que por causa de un enamoramiento falso me decepcioné de Dios. Y eso muchas veces ha pasado. Bueno, y eso es por no tener la mirada puesta en Dios, sino en el hombre. Imagínense ustedes. Pues resulta que yo tenía una vecina que se llama Susana y ella alojó como a 3 hermanos de los que venían del Instituto Baxter de Progreso y Oro. Ella los alojó, o sea, ella les dio posada por los días que iban a estar acá, allá en Tocoa, evangelizando ustedes. Y pues ya que estábamos a la par, vivíamos a la par, los hermanos ellos se iban con nosotros, se venían con nosotros caminando y estamos hablando como de unas 8 cuadras de distancia de donde vivíamos a la iglesia. Pues esos momentos dieron lugar como que hubiese un enamoramiento, porque yo la verdad, desde la primera vez que yo miré al muchacho, el muchacho me llamó la atención a mí y yo sentí que yo le llamé la atención al muchacho. Y las cosas se fueron dando, nosotros platicábamos y todo era tan bonito que él al final no me evangelizaba, él me enamoraba a ustedes. Pero sanamente también, ¿verdad? No voy a decir acá que nada, porque igual no pasó nada fuera de lo normal, gracias a Dios. Y que yo estaba bien pequeña, yo tenía 12 años apenas. Pero a esa edad pues uno ya va como teniendo esas emociones, ¿verdad? Pues resulta ustedes que el muchacho me enamoraba, me prometía a ustedes, porque el muchacho me acuerdo yo que no era mayor de edad, él también estaba bien joven, no era mayor de edad, él estaba estudiando y él me decía que yo le gustaba, que él cuando se graduara iba a regresar por mí, que él quería andar conmigo con permiso y que todo eso. Y resulta que él me evangelizó con los otros 2 hermanos que estaban ahí, él me evangelizó y todo. Y resulta que pues que al final yo tomé la decisión, creo que con mi hermana también, de bautizarnos ustedes. Pues nosotros nos bautizamos. Cuando pues ellos estaban más o menos como una semana, o sea, era poco el tiempo ustedes. Una semana, lo más, creo que se estaban 9 días. Pero ese tiempito que ellos estuvieron fue suficiente para que esta mujer se ilusionara. Pues miren ustedes, yo ilusionada y todo, y él me decía, yo voy a regresar, yo me gradúo. A él le faltaba un año para graduarse. De ese tiempo que andaba, le faltaba un año más y él ya se graduaba. Y él me decía, yo voy a regresar. Él es de Santa Bárbara. Y pues yo me quedé, ustedes, así esperándolo porque él me había dado fecha y todo de regreso. Cuando esa gente ya se toca el momento que ellos retornen al instituto donde estaban estudiando, ustedes, yo caí en una depresión de la tristeza que sentía, del vacío que él se había ido,
que yo ni comía, yo no quería ir al colegio, yo estaba en primer curso, me acuerdo. Y yo iba al colegio, yo no ponía atención, yo andaba desorientada, usted. O sea, qué feo me había dado. Porque yo andaba desorientada pensando en que ese muchacho se había ido y de que, pero yo me emocionaba porque yo decía, pero él va a regresar y cuando regrese vamos a ser novios y porque él a mí me encantaba a ustedes. Cuando yo miré que el tiempo pasaba, ay, mi mamá a mí me preguntaba, las madres nunca se equivocan ustedes. Mi mamá a mí me decía, hija, ¿verdad que te enamoraste de aquel muchacho? Y yo le decía, sí. O sea, yo a mi mamá le tenía confianza. Yo le decía, sí, la verdad que me gustaba. Y ella se ponía a aconsejarme. Pero fue algo tan loco ustedes, que fíjense que a medida yo miraba que el muchacho ni se comunicaba conmigo, porque en mi casa había un teléfono, ustedes, de esos que uno les metía el dedito así. Hijo, ya vienen por... Espérenme usted. Bueno, era mi hijo que ya iba para el trabajo. Bueno, pues resulta ustedes de que nosotros teníamos uno de esos teléfonos que se metía el dedito así y boom, uno marcaba. Y yo pegaba a aquel teléfono ustedes, porque él me decía que él me iba a llamar, esto, que lo otro. Y yo pues esperando la llamada del muchacho y el muchacho nunca me llamó ustedes. Y yo a medida miraba que pasaba ese tiempo de que él no me llamaba, no me escribía. Miren que él me había dejado su dirección y yo le había dado la dirección para escribirnos. Yo hice como 10 cartas, nunca se las mandé, porque yo decía, yo voy a esperar, siempre tuve ese orgullo ustedes, a pesar que era pequeña. Yo decía, voy a esperar que él me escriba para yo escribirle. Yo le escribía las cartas y más nunca se las mandaba, nunca. Y a medida pasaba el tiempo, pasó una semana, pasaron 2 semanas y yo lloraba ustedes. Yo en la noche yo lloraba por aquel muchacho. Yo decía, ¿será que me va a escribir? ¿Será que me va a mandar una carta? ¿Será que me va a llamar? Decía yo. Y cuando, y a medida yo miraba que él ni me llamaba, ni me escribía, ni nada ustedes, yo me iba decepcionando. O sea, yo me iba decepcionando de Dios. Yo decía, Dios, ¿por qué eres tan malo? Dios, ¿por qué no permites que las cosas se den? Porque yo, ustedes, como a mí me criaron las cosas de Dios, yo creía bastante en Dios. Pero también acordémonos que cuando uno está pequeño, uno alcanza, la sabiduría de uno no es más grande pues que le da de repente que, no sé, no podía superar mi entendimiento espiritual a lo que me estaba pasando en ese entonces. Y yo le echaba culpas a Dios. Yo decía, Dios, pero si existes, ¿por qué no suceden las cosas? Ustedes, para no hacerles larga la historia, a medida fueron pasando los años, yo no podía superar aquello, ustedes. Yo no lo podía superar porque yo todavía estaba con la esperanza que él iba a regresar. Yo siempre mantuve la esperanza que él iba a regresar. Y resulta que a medida, ustedes saben que a medida entre el ser humano se va involucrando, tanto ya en la vida social, me refiero al colegio y todo eso, uno va socializando con más gente, con más personas. El pensamiento a uno ya como que va madurando, uno aprende a madurar. O sea, yo sí sentí que yo aprendí a madurar bien así, bien rápido. Ya cuando pasaron como un tiempo, yo ya fui viendo que no todo en este mundo era como uno creía que era. Las personas no solo porque iban a la iglesia es que eran santas. Yo fui entendiendo que las personas, aunque fueran a la iglesia, habían personas que mentían. Y yo fui teniendo el entendimiento y dije yo, él fue que me mintió. Él me mintió. Y yo me acuerdo perfectamente bien cuando yo lo fui a dejar ustedes como a encaminar. Yo fui como a encaminarlo el día que él se iba y me acuerdo que él me dio un beso acá. Porque nunca pasó ni tan siquiera de agarrarnos las manos ni nada, porque era un enamoramiento entre él y yo. Porque ni mis padres supieron, ni en la iglesia supieron, ni los compañeros de él supieron. Era un enamoramiento entre él y yo nada más.
Entonces nunca nos pudimos agarrar de la mano, nunca nos abrazamos, nunca pasó ni un beso de los que se dan ahora a los novios. Nunca pasó. Sin embargo, el único beso que él me dio fue el día que ella se iba, que nos despedimos así con un beso en la mejilla a ustedes. Pero para mí eso fue más que suficiente, ustedes. Y me recuerdo yo que cuando él se fue, él me dijo, le voy a regalar esta Biblia. Era solo una parte, era un testamento nada más, era el Nuevo Testamento. Y ahí me apuntó su dirección, su nombre y todo. Y yo sabía que él era de Santa Bárbara, ustedes. Y yo aún recuerdo todos esos datos que él me dio. Yo me acuerdo el nombre, de la dirección y todo, pero yo hasta el sol de hoy, yo nunca le escribí a él, yo nunca le mandé una carta, porque él me dijo, yo le voy a mandar una carta. Y yo decía, si él no me manda la carta, decía, yo no le voy a mandar carta. Y siempre estuve así. Pues resulta ustedes que yo no sé qué pasaría con ese muchacho, porque ya cuando el mundo fue evolucionando, que salieron redes sociales y todo eso, yo siempre quedé con la curiosidad, ¿qué fue de la vida de él? ¿Dónde estará? ¿Qué tuvo hijo? O sea, yo siempre me acordaba de él y yo pensaba que qué fue de la vida de él. Y yo empezaba como, cuando apareció Facebook, por ejemplo, yo empecé a buscarlo en Facebook, a ver si ustedes, pero ni la sombra. O sea, ni la sombra de esa persona. Y yo decía, qué raro, que nunca... Y él sí se llamaba así porque ellos en sus carnet que ellos portaban, ahí portaban el nombre y apellido y de dónde eran. Él era juez de Santa Bárbara, ustedes. Y yo siempre me quedé así como con ese suspenso, pero no fue que me quedé así para quedarme así, sino que me quedé así pero para reaccionar ustedes. Y yo después le pedí perdón a Dios, porque yo sí juzgué a Dios, sí le eché la culpa a Dios, que por culpa de Dios no se habían dado las cosas. Yo decía, Dios es malo conmigo, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. Así como Él se había olvidado de mí, yo decía, Dios también se olvidó de mí, Dios no sabe que yo existo, Dios, y yo, Dios, pobrecito Dios, ustedes cuando yo estaba adolescente, porque yo de todo le echaba culpas a Dios. Lo bueno que, y hasta el sol de hoy, si me preguntan si yo he sabido de él, hasta el sol de hoy yo no he sabido absolutamente nada de él, ustedes. Me acuerdo que él se llamaba Elvis Adalí Villalta, de Santa Bárbara, o sea, yo nunca volví a saber nada de él. Nunca jamás en mi vida volví a saber nada de él. Era un muchacho que se miraba bien tranquilo. Era así bien blanco, ojos azules. O sea, era bien atractivo el muchacho, era súper atractivo. Pero nunca volví a saber nada de él, ustedes. Se perdió, o sea, fue como que se lo trajo. Y fíjense que yo dentro de la iglesia, yo, como les digo, la iglesia nunca supo, la iglesia nunca se dio cuenta, ni nada. Y yo siempre les preguntaba que un otro hermano que yo miraba que tenía como contactos con ellos, yo le preguntaba, ¿y los hermanos que vinieron la vez pasada cuándo van a regresar? Cuando volví otro año, que venía otra campaña, yo siempre estuve con esa emoción. Estuve como 2 años así, ustedes esperándolo. 2 años esperándolo así, literal. Cuando venía la campaña del siguiente año que ellos se habían ido, yo como qué alegría, ustedes, yo le empezaba a preguntar a los hermanos que tenían ese contacto. Y son los hermanos del año pasado que vienen. Y va a venir tal hermano. O sea, yo creo que la persona en su momento pues lo notó que yo tenía interés hacia esa persona. Pero nunca me preguntó ni yo nunca tampoco le dije nada. Y ellos me decían, no, ya los del año pasado ya no van a venir. Ellos se graduaron este año y ya cada quien se fue para su lugar, cada quien va a pastorear una iglesia diferente. Y yo, cuando me decían así, yo decía, ay, pues será que todavía anda él envuelta de su iglesia, decía yo, y luego va a venir por mí, luego va a cumplir lo que me prometió, que iba a venir por mí, que iba a venir a pedir novio, porque él me decía, cuando yo sea pastor, me voy a venir para acá, voy a venir a poner una iglesia acá y vamos a pastorear y en eso nos vamos a, porque él me hablaba bonito, él nunca me hablaba que nos vamos a ir, nunca me decía cosas fuera de lo normal, él siempre bien centrado, bien educado, bien respetuoso.
Y a pesar que él sabía que yo estaba enamorada de él, nunca se quiso aprovechar conmigo ni nada de eso, sino que fue algo sano y bonito usted dentro de lo que cabe. Lo único que era, todo fue mentira. Es más, ¿qué le pasaría al muchacho? No lo sé. Por eso no puedo decir nada, ¿verdad? Porque ustedes saben que hoy estamos y mañana no estamos. Sin embargo, pienso yo que si le hubiera pasado algo como que se hubiera muerto, cosas así, la misma iglesia lo hubiera dado a conocer. Pero no, ustedes más bien nos dijeron de que, que los hermanos que habían venido tal campaña ya se estaban graduando, que había que orar por ellos. Y yo cuando mencionaban el Instituto Baxter, yo sentía que mi corazón se salía a usted. Yo sentía que mi corazón se salía porque yo solo pensaba en él, ustedes. Y era una cosa tan loca que yo cuando él se fue en realidad yo sí caí en depresión, ustedes. Una depresión que yo le perdí sentido a todo ustedes. Y fue loco, les digo, porque solo fueron como 9 días o 10 días lo más. Y para yo tomarle tanto cariño, tanto afecto a una persona que no conocía, era de locos ustedes. Y, y sí, y yo me acuerdo que yo tenía una amiga en el colegio que yo a ella sí le contaba y ella sí me decía, o sea, ella como que sí me decía una realidad, pero que yo como que no, 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 no. Ella me decía, mira, Nancy, los hombres son mentirosos. Ella era un poquito mayor que mí. Los hombres son mentirosos, no le creas. Y yo en todos mis cuadernos de ese año y del siguiente año, usted en mis cuadernos iba a ver corazones con la inicial de él y la inicial mía. Ustedes, todos mis cuadernos, yo les ponía el nombre de él y el nombre mío, ustedes, porque yo la verdad, yo sí me había enamorado de esa persona, ustedes. Yo sí me había enamorado. Pero fue un enamoramiento, como les digo, hasta el sol de hoy para mí fue algo bonito. Fue mi primera experiencia de saber qué era esa emoción de enamorarse. Eh, y yo creo que uno aprende, de todo uno aprende, por muy, ¿qué les digo? Por muy difícil que sea el final, uno aprende de las situaciones. Y como les digo, yo, por ejemplo, yo realmente, yo comprendí tantas cosas con esto que me pasó cuando yo era, que venía comenzando mi adolescencia y yo aprendí tantas cosas que ya después mi corazón era como que así, con una gran barrera que yo no permitía que cualquier cosa me moviera el tapete. Porque yo decía, no, no es posible que con esta persona yo me enamoré tan rápido, porque yo con él, la verdad que es que yo bastó con verlo ustedes, porque yo me acuerdo que el primer día que llegaron, ellos ni se quedaron ahí, pero yo lo miré a él, yo lo miré, no le quité la mirada. Cuando ya dicen de que ellos se van a quedar ahí con la vecina, uy, mi amor, yo me emocioné aún más, aún más. Yo me emocioné de una manera que ustedes no tienen ni idea. Pero de nada me sirvió a ustedes porque el muchacho, pues, ¿dónde está? No lo sé. No me lo pregunte ni nada, porque como les digo, yo no volví a saber absolutamente nada de él. Lo único que supe que sí se graduaron, que todos los que fueron a la campaña eh, se graduaron. Y dije yo, bueno, al menos les serví porque los que están estudiando en el instituto los mandan a campañas para que evangelicen y que ellos lleven un reporte de cuántas personas se bautizaron, lograron ellos bautizar. Al menos dije yo, le sumó mi bautismo, aunque yo no me bauticé literalmente por él, o sea, él me evangelizó, pero yo ya estaba por bautizarme de todas maneras. Y quien me bautizó fue el pastor de la iglesia, no fue él, obviamente. El trabajo de ellos era evangelizar, nada más. Pero sí, ustedes son experiencias que le pasan a uno en la vida. Es algo, creo que bonito y que gracias a Dios mi mamá siempre nos aconsejaba. Yo creo que los consejos a tiempo valen muchísimo y, y no me arrepiento de toda mi juventud así, de algunas cosas que hice.
Algo otras que no las hice, las dejé de hacer. No me arrepiento porque creo yo que en la vida todo es un aprendizaje, nadie tiene una vida perfecta. A veces cometemos errores, pero de ahí podemos aprender. No nos vamos a quedar marcadas porque tal cosa o fallé o no me salió. Porque aquí la gran lección que me queda a ustedes es que muchas veces las decisiones no dependen solo de nosotros, sino que de algo otras personas que nos rodean. Entonces, no siempre la decisión va a ser propia. A veces en la vida hay decisiones que es entre dos, entre tres, entre cuatro, entre cinco, dependiendo qué tipo de decisión sea. Si es una decisión laboral, si es una decisión de pareja, si es una decisión familiar. O sea, y siempre las personas tienen que estar de acuerdo para que surja algo. Y si uno de ellos no está de acuerdo, pues obviamente no va a surgir usted. Y es por algo. Yo no sé si Dios fue que me alejó de él porque él después iba a ser, no sé, una persona mala conmigo o solo iba a jugar con mis sentimientos. Porque si jugó en ese poquito tiempo, no sé qué más en el futuro hubiese pasado. Entonces Dios, aunque a uno le duela algunas cosas y uno dice, ¿por qué Dios? Porque yo sí decía, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué sos tan malo? Y cosas así. Y Dios a veces nos está librando de algunas cosas que nosotros no tenemos ni idea, ustedes. Y ese fue el aprendizaje que a mí me quedó. Siempre lo tuve como un bonito recuerdo, sí, siempre lo tuve y lo he tenido como un bonito recuerdo. Sin embargo, no dejé que eso me marcara o me impactara en mi vida de una forma negativa, sino más bien yo se los he contado hasta a mis hijas, se los conté en su momento y que fue algo que me pasó, pero de igual forma yo lo cuento con amor porque es que fue mi primera vez que yo sentía algo así. Entonces fue una experiencia para mí bonita, aunque al final no se dio, no todos los finales son felices. Entonces digo yo, bueno, eso fue lo que me pasó a mí, con eso me quedo. O sea, con eso me quedo, pero para bien, no para mal, ¿verdad? Así que, no sé, hay adolescentes que tienen otro tipo de historia. Hay adolescentes, amo las historias de las adolescentes que dicen que ahora son señoras y que dicen, él fue mi novio desde la escuela. O que desde el colegio nos enamoramos, nos casamos, tenemos hijos y aquí estamos. Amo esas historias. Pero lamentablemente, no lamentablemente usted, no sucedió conmigo y ya. Eso de lamentablemente no, porque como les digo, no sé de qué Dios me salvó, no sé de qué Dios me libró, o sea, no sé, por eso no puedo decir lamentablemente. Solo no sucedió así conmigo, no fue ese mi caso y ya. Amo mi vida, amo mi pareja que tengo actualmente, amo mis hijos y eso a mí no me define en que si voy a ser feliz o no voy a ser feliz, porque lo tomé de una forma positiva ustedes. Pero cuando uno está adolescente, no sé, o sea, creo que lo más bonito, porque es donde uno empieza a experimentar cosas, Sin embargo, no me quedé como la novia del muelle de San Blas, esperándolo por más de no sé cuántos años. No, lo mío solo fueron 2 años y vale más que solo 2 años ustedes. Pero las cosas así son ustedes, así que he aprendido a disfrutar la vida, he aprendido a disfrutar el momento, he aprendido a no creer en todo lo que me dicen, he aprendido en aceptar lo que pasa en mi vida, pero tomarlo de una forma positiva. He aprendido tantas cosas que hasta el sol de hoy, yo ahora de esa pasada, yo me río, yo me río y digo, ¿cómo fui tan imprudente en aquel entonces? En tenerle tanto sentimiento a alguien que ni conocía, o sea, a profundidad, nunca lo conocí ni nada. Solo fue que se cruzaron palabras, promesas falsas, vacías, que el tiempo y el viento se las llevó y ya. Como yo pude caer en una depresión en mi adolescencia, imagínense, y como yo aborrecía ir hasta la iglesia al final, ustedes, yo aborrecía ir a la iglesia cuando mi mamá me decía, vaya, lícense que vamos para la iglesia, y yo no quiero ir a la iglesia, porque yo estaba, según yo estaba enojada con Dios, yo estaba enojada con la iglesia, estaba enojada con todo el mundo, ustedes,
qué cosa, ¿verdad? O sea, por eso dicen adolescente, donde adolecemos de tanto conocimiento, ustedes, pero en fin, es así como aprendemos ustedes, experimentando, viviendo, agarrando consejos, haciendo lo correcto. Es así como aprendemos ustedes y es lo más bonito. Así que esta es mi historia, no sé la suya, no sé cuál es. O sea, mi historia cuando me dicen de mi primer novio, yo siempre voy a contar esto a ustedes porque es algo que me pasó. O sea, y porque no lo cuente no significa que no me pasó. Entonces, eso es lo que yo les puedo contar a ustedes. Así que ustedes déjenme cómo fue la suya.